20 de noviembre. Una fecha que desde luego nos retrotrae al año 1975, 50 aniversario de la muerte de Franco. Miguel Ángel Garrosa, hola. Hola, y lo celebramos con algo de nieve en las montañas, así que ni tan mal. Y yéndonos al monte, no me parece ni mucho Sí, menos una mala sí. forma de celebrar lo que pasó hace 50 años y que nos ha traído hasta aquí. Porque también, de alguna manera, nuestros montes están vinculados con lo que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, cualquiera de los parajes por los que solemos pasear el fin de semana, el Monte Archanda, toda la zona del Cinturón de Hierro, la zona de Urquiola, la zona de Gorbella, la zona de Encarterri, son sitios por los que habitualmente pasamos y quizá mucha gente desconozca que fueron escenario de batallas al comienzo de la Guerra Civil. Sobre todo hasta mediados de 1937, cuando Mm. ya se toma Bilbao y prácticamente todo el territorio vasco cae en manos del bando nacional. Así que para que cuando vayamos por el monte ubiquemos un poquito mejor qué parte histórica tienen esas cimas, esos recorridos, esas cumbres, vamos a tirar de quién sabe de esto, ¿no? Eso es, vamos a hablar con Guillermo Tabernilla, luego hablaremos con Iñaki García Uribe, que es historiador y colaborador de Aranzadi, pero bueno, Guillermo es investigador, es fundador de la Asociación Sancho de Beurco, es una organización que se encarga de estudiar la historia de los vascos en la Guerra Civil de España y también en la Segunda Guerra Mundial. Hola, Guillermo, muy buenas. Hola, Eguardión, ¿qué Bueno, tal? lo primero agradecerte por explicarnos un poquito la historia vinculada a la Guerra Civil que hay en nuestros montes, que decíamos hace un instante es bastante amplia, ¿no, Guillermo? Hombre, sí, desde luego, la campaña de Vizcaya fue una campaña de monte en monte, ¿no? Hasta llegar a Bilbao, como bien habéis dicho, ¿no? Incluso en Bilbao hubo también un protagonismo de las alturas de Archanda y demás. Si te digo que te quedes con un lugar emblemático de la Guerra Civil en Vizcaya, ¿sabrías cuál elegir? Complicadísimo, ¿no? Pues habría que elegir un 4 o 5, ¿no? Empezando por la lucha librada en torno al Sabigain, en las estribaciones del puerto de Urquiola, el Soyuve. También tendría mucho protagonismo por las cosas que comentaremos a continuación, Peña Lemona. Y luego, pues al final, ya de una manera residual, pero sí como una especie de cenit del ejército vasco en su retirada hacia Santander y que se libró en territorio vasco, la batalla de Colicha. Venga, pues si te parece vamos a hacer ese recorrido. Vamos a irnos primero, lo avanzabas tú ya, hasta Peñalemona. ¿Qué pasó allí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué restos, si es que los hay, quedan a día de hoy de todo lo vivido? Bueno, la cuestión de Peña Lemona pues es una especie de punto de inflexión, ¿no? El frente que defendía el ejército vasco a finales de mayo de 1937, después de haber perdido muchísimo terreno y de progresar las tropas franquistas rebeldes por el Valle de Durango y llegar prácticamente cerca a Morevieta, pues era un frente estabilizado, pero esa parte de Peñalemona que ya amenazaba el cinturón de hierro y ya obviamente podía provocar la debacle en otros frentes que estaban bien defendidos, como el de la Quinta División de Pablo Bellarrain y algunos más, podía provocar ya que las fuerzas del Gorbea se retirasen completamente, ¿no? En una cuestión que además sucedió, que fue real, ¿no? Porque fue un éxito efímero del ejército vasco, pero el contexto es posiblemente, y el más acertado, es la cuestión del cenit del ejército vasco como una resistencia, una victoria que llevó 2 días de lucha sin cuartel, ¿no? Que también recuerda las crónicas del Requeté, y que era un poco el empujón que necesitaba el cambio de rumbo que pretendía imprimir el Comintern, el Partido Comunista de España, para hacerse con las divisiones y brigadas del ejército vasco, que sucedió apenas unos días después, ya casi en las estribaciones de Bilbao, y que ese tema largo y aparte que ya tocamos en un libro en 2006. Y el Peñalemona, bueno, pues tiene este protagonismo, ¿no? Porque era una brigada con mando comunista, al mando de Manolo Cristóbal Arandonea, alias Casero. Fue un éxito del ejército vasco, un contraataque en el cual se acumularon todos los medios que había en el sector. El jefe de la división era Vidal Munarriz, que también era una persona con muchísimo protagonismo desde el inicio de las operaciones en julio del 36, en la zona de Ochandiano. Todos los batallones de esta brigada no es que fueran propiamente comunistas, aunque lo fuese el jefe, pero la obediencia sí que lo era, ¿no? Ya estamos ya en esos prolegómenos, ¿no? De influencia del Partido Comunista y del Comintern en las divisiones del ejército vasco, ¿no? Que llevaron a un conflicto con el propio Partido Nacionalista Vasco. En esas unidades, pues bueno, se dio que había un batallón, todas las brigadas del ejército vasco, esta también lo era, era un poquito mistura
de diversas organizaciones políticas que tenían sus batallones en armas, ¿no? Aquí había también el típico batallón del PNV que estaba integrado en la brigada, aunque fuera de mando comunista. Hablamos de la Sexta Brigada. El batallón era el Rebelión de la Sal, famoso por haber tenido como capellán a Itapachi, y la importancia estratégica de esta cota llevó al contraataque de la Sexta Brigada pues el día 3 de junio de 1937, cuando ya se amenazaba el cinturón de hierro por ese frente, ¿no? El protagonismo del Partido Comunista, como he dicho, fue absoluto y los corresponsales de Euskadi Roja, como el mítico Ramón Ormazábal, no tardaron en hacerse eco del éxito de aquella operación, ensalzando la figura del casero, al que le hicieron multitud de fotos cuando se tomó la cota aquella, ¿no? Fue una especie de propaganda y contrapropaganda del Partido Comunista. En la violencia del ataque, que tuvo 30 bajas, murieron, pues, entre otros protagonistas de aquella juventud vasca que estaba militando las JSU, pues Juan Ibáñez Ayesa, comisario político del Batallón Dragones, miembro del Comité Nacional de las JSU de Euskadi, Martín Echevarría Querido, comandante del batallón Amoategui, y Jacinto Carmona, comandante del Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo sí que era un batallón propiamente comunista. Y lo interesante es que fue una de las pocas operaciones en las que se hizo uso de los tanques Trubia que se fabricaban en la Naval de Sestao y que fueron apodados aquí por parte de algún salao como tanques de juguete, ¿no? Estos blindados, que eran muy pequeños, apenas entraban 2 personas, habían tenido su bautismo de fuego en Urquiola 2 meses antes en las operaciones del Sabigain y Puerto de Urquiola. Bueno, cuando tomaron la cima, se emplazaron unas ametralladoras del Saseta al mando del hermano del comandante que murió en Asturias, Martín Saseta, y rechazaron al menos 2 contraataques de los requetés, a los que causaron muchísimas bajas. Pero ya el 5 de junio se hicieron los requetés del tercio de San Ignacio, que eran guipuzcoanos, se hicieron con la cota. El pánico como consecuencia de la pérdida de esta cota, que era verdaderamente estratégica por asomar ya la cuña franquista que luego desataría la debacle en el cinturón al propio cinturón de hierro, pues ya se desató un pánico en Amorebieta con una evacuación de gente, incluidos civiles, por esa carretera que ya pues desembocaría en lo que fueron los hechos ya posteriores a la pérdida de Bilbao, evacuación de Zorroza, dirección de miles de vascos hacia la carretera de Santander, etcétera. Guillermo, hablabas ahora de esos pequeños tanques y demás. ¿Qué papel tuvo la orografía del territorio tan escarpada en estos combates? Pues muy complicado, porque cuentan que hubo que hacer una pista preparada ex profeso para que los tanques tuvieran que tener las rodadas, que eran de orugas, tuvieran que tener, bueno, no pesaban mucho, eran ingenios que, a pesar de que la rodura, la propia oruga era bastante fija, no tenía mucha flexibilidad, el terreno estaba preparado ya. Ten en cuenta que toda la gente que fortificó el cinturón de hierro eran operarios ya muy cualificados, ya se utilizaban máquinas con compresores arriba en el monte, eran capaces de mover convoyes. Existía ya toda una organización en segunda línea del ejército vasco fortificando, y no les costó mucho hacer subir a los blindados hasta allá arriba. Garro, ¿cómo es Peñalemona hoy en día? Tiene, eso lo sabrás tú mejor, Guillermo. No habrá muchos montes en Vizcaya, ¿no?, que tengan todavía esa cruz tan grande, ¿no? El propio Saibi, Peñalemona, no hay mucho, ¿no? Eso es. No hay muchos, no hay muchos ya que tengan esa orografía. Hoy en día está lleno de pinos, ¿eh? El recuerdo que tengo yo es de saca y entresaca constante en los últimos años, y la verdad es que es muy difícil hacerse una idea de las cotas aquellas, cómo fueron defendidas, a no ser que te sitúes pues justo en el frente que defendían unos y en el que atacaban otros. Esto en Peñalemona, hemos hablado de la previa a la conquista ya de lo que digamos es el Gran Bilbao, el Cinturón de Hierro y demás. Y la otra, Guillermo, la otra batalla de la que queríamos hablar contigo es la de Colicha, que esta sí se produce después, ¿no?, ya de la toma de la capital. Sí, es curioso, porque releyendo a Ruiz de Aguirre en su libro Gudaris, que fue publicado hace ya muchísimos años, una especie de memorias con notas y con documentos que él logró reunir en toda una vida de archivero, pues me he dado con un comentario muy curioso en cuanto a esta batalla, y es que era como una especie como de probar al ejército vasco, ¿no? Tenemos que tener el contexto de que cuando se pierde Bilbao y prácticamente la totalidad de Vizcaya y el ejército vasco se repliega hacia las encartaciones, pues hay una pérdida de un 40%, ¿no? Vamos a ser un poquito comedidos, ¿no? De un 40% de gudaris y milicianos vascos caen prisioneros, unos se rinden en Bilbao, otros van siendo capturados, se copan batallones enteros, el repliegue se hace en muy malas condiciones. Entonces, el frente se logra estabilizar en las alturas estas. Colicha, que corona la villa de Balmaseda, como todo el mundo sabe,
da al frente a Arcentales, Villaverde de Trucíos, Burgueño, una serie de cotas Sí. donde la distancia, a pesar de haber una orografía muy complicada, pues era, era bastante, ¿no? Eso amenazaba con cortar la carretera de Carranza, amenazaba con cortar pues, el propio tren de vía estrecha, que ya por aquel tiempo ya no tendría ningún tipo de movimiento. Y entonces, a modo de probar, se propone pues, el tomar esta cota, porque no creo que tuviesen ninguna intención en ese momento ya, cuando quedaban pues, muy pocas jornadas para que los franquistas iniciasen el ataque definitivo sobre Santander, que luego sería la prolongación en Asturias, tendrían ninguna intención de rectificar la línea a su favor para pues, reconquistar el resto de Vizcaya, ¿no? Mm. La cuestión estaba en que le correspondía a la República en otros frentes hacer ofensivas potentes, Brunete, Belchite y demás, y las fuerzas norteñas estaban ya pues muy mermadas, los batallones reducidos a la mínima expresión, con una campaña que había sido muy dura de 3 meses, de monte en monte, y esto fue pues un poco innecesario, ¿no? Pero bueno, un poco la cronología es que del 26 al 27 de julio, según las notas del propio Ruiz de Aguirre, se concentraron en la zona de Ribacova en la falda del Burgueño y otro batallón de esta brigada en la Nevera. En ese mismo cordal, pero mucho más cerca, es al que le correspondería atacar la ermita que hay en la cima del Colicha. Bueno, luego tenían diversos cañones de apoyo. El ejército vasco operaba con piezas, pues, con muy poquitas piezas, pero de dos en dos, que estaban situados en la zona de Carranza. Tengo apuntado aquí las de mayor calibre en Pontarrón y Matanza. Luego, la zona estaba muy batida por ametralladoras. Claro, son valles muy angostos y esto es lo que pretendían, es acceder desde Ribacova, que está justo en la falda del Burgueño, subir al Burgueño y por ese mismo cordal, Nevera, donde se incorporaría otro batallón de esta misma brigada y atacar la cima del Colicha, que es un lugar, pues como bien conocéis, pues muy difícil, ¿no? Es un lugar que está situado en una zona tremendamente agreste, aunque sea justo las estribaciones de la cima, ¿no? Mm. Ya hemos comentado antes que Luis Ruiz de Aguirre, como comisario general del Ejército Vasco, supervisaba estas operaciones desde el puesto de mando. Lo dice él, más allá de la cota donde estaba, dónde podemos situar este puesto de mando. Podemos imaginarnos en Arcentales, en esa zona de Arcentales, pero poco más. Y que el ataque comenzó el 27 de julio con un bombardeo de la exigua aviación republicana, que estaba tremendamente reducida después de la campaña de Vizcaya. Primero llegó la aviación, lanzó unas poquitas bombas. A las 6 de la tarde, ya fijaros los días largos, porque hablamos del 27 de julio, pues la escasa artillería vasca y los morteros empezaron a batir las cotas. Y cuando comienza el ataque, las tropas vascas se encuentran con que estaban preparados y les hicieron muchísimo fuego por la zona de la Nevera, causando ya desde el comienzo de la operación pues muchísimas bajas, ¿no? Llegan a las alambradas, se pasan todo el día y parte de la noche combatiendo en unas condiciones terribles. Al día siguiente se reanuda el ataque, pero ya hay un batallón, porque esta brigada hay que decir que el carácter era de dos batallones anarquistas y uno nacionalista vasco, que era la Avellaneda, que era un batallón de encartados, ¿eh? Como el Muñatones. Y bueno, pues al día siguiente un batallón que se medio amotina, aunque todo esto hay que cogerlo entre comillas, no creo que hubiese ningún tipo de responsabilidad disciplinaria por algo que era totalmente comprensible por el desgaste ya. Sucede que se ataca de nuevo y al día siguiente otro tanto de lo mismo, solo que esta vez es otro batallón más el que se amotina, ¿no? Entonces, aún así, participan los dos de la brigada, el ataque se prolonga durante toda la mañana y la ermita al final, al coste de 200 bajas, la siguen manteniendo los rebeldes y luego pues los heridos multiplicarían estas cifras por 3. Creo que es bastante gráfico, ¿no? Cómo podemos hacernos una idea de cuál fue el discurrir de esa toma de Vizcaya desde Bilbao hacia los Montes de Triano, luego cae todo el corredor del Cadagua, se ocupa Balmaseda, etcétera, y sin duda con uno de los hitos como es esta batalla de Colicha, donde tampoco, Guillermo, hoy vemos nada, ¿no? Uno sube al Colicha y más allá de la ermita y demás, tampoco hay ningún resto que nos deje entrever que allí pasó todo esto. La ermita está totalmente reconstruida. Claro. Y sí, totalmente reconstruida. Es una ermita que, bueno, que mantiene, además como monte bocinero que es, pues se ve desde desde prácticamente cualquier cota de todos estos valles o localidades o puntos geográficos que hemos estado citando antes y la visión sigue siendo la misma. Pero arriba se notan los cráteres, ahí sí que se notan todavía muchísimo trazado de las fortificaciones, trincheras hechas en zonas muy altas, donde al final pues el propio devenir del tiempo pues mantiene el trazado todavía, se puede ver porque se pica en algunos casos en la roca viva y se puede ver incluso
el recorrido de esas posiciones que duraron como mes y medio. Es un frente estabilizado que dura hasta agosto y ya no se mueve. Ya hasta que rompen por el escudo los italianos y van camino de Santander, se produce el repliegue del ejército vasco hacia Santoña. Prácticamente como mes y medio, 2 meses, se mantiene ese frente estabilizado y las alternativas que hay pues son muy escasas, ¿no? Prácticamente esta es la única. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía hay restos y hay pequeñas marcas, ¿no?, de lo que ocurrió en el año 1937 en estos montes, Peñalemona, Colitza, y ahora vamos a hablar de algún otro más, como por ejemplo el que hemos mencionado ya al comienzo de esta charla, como el monte Saibi. Así que, Guillermo, nos queda agradecerte infinitamente el recorrido que has hecho con nosotros, que a partir de ahora espero que cuando nuestros oyentes vayan al monte y bueno, pues discurran por estas zonas, sean conscientes, ¿no?, de lo que allí se vivió en el 37, en esos meses tan complicados para todo el territorio de Vizcaya. Así que nada, mi esker, y charlaremos en una próxima ocasión. Gracias, Guillermo. Zuei, eskerrik asko. Agur bat. Hemos hablado de lo que pasó en Peñalemona, en Encartaciones y demás, pero hay batallas muy, muy conocidas, ¿no? Sobre todo la de Saibigain y demás, pero hay curiosidades, Vero, porque ese frente, ¿no?, esas primeras afecciones de la guerra civil empezaron por el sur del territorio, y no es una zona muy conocida, pero hubo batallas también en la zona del Gorbella, incluso en la propia cima. Hay cosas curiosas, y alguien que sabe mucho de la zona de Gorbella y de otras es Iñaki García Uribe, que es historiador y colabora también con Aranzadi. Hola, Iñaki, arratsaldeon. Hola, arratsaldeon a los dos. Oye, es hablar de esto y directamente, al menos a mí, se nos va la cabeza al Saibigain. Claro, el monte de la sangre, así lo apodaron al de muy poquito tiempo, del 37, porque fue muy cruenta la batalla. Fijaros, murieron, hay 128 desaparecidos, que es muchísimo, ¿no? Esto fue una secuencia que duró del 6 al 15 de abril del 37, y ya era un poco como la apertura de la ofensiva franquista a Vizcaya, pero estaban allí un poquito parados, ¿no? Y las bajas fueron en ambos bandos, ¿eh? De hecho, este año el gobierno vasco ha institucionalizado el acto de homenaje a los fallecidos en esa batalla, la de Saibi, y todos los años, el 14 de abril, pues se hará un homenaje que ya lo llevan haciendo, pero bueno, ya vamos a decir que está en forma, ¿no? Ahí es el comandante Felipe de Diaga nos dejó una secuencia, un relato elocuente, ¿no? Que cada vez que lo escuchas, pues se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque, este era el que del batallón Arana Igoiri, un hombre del PNV, y reconquistó la cima. Y en el momento en el que hincó la Icurriña, una bala lo mató, y él tenía 31 años solamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, como digo, es un relato que es duro, ¿no? Sí. Saibigain fue una apuesta importante, pero bueno, estaba Ochandiano, estaba la famosa ametralladora de la torre de la iglesia, que fue una locura la gente que se llevó por delante, y bueno, pues un acto más de guerra, ¿no? Vero, Iñaki, me imagino, ¿no?, que es una zona muy abrupta, toda esa zona de Urkiola. El hecho de que sea una montaña bastante redondita, bastante accesible, no sé si pudo ser el origen de que ahí se desarrollara una de las batallas, ¿no?, más gordas de Vizcaya, ¿no? La accesibilidad del monte y las posibilidades que daba, ¿no?, haber conquistado ese punto para luego bajar ya hacia toda la zona del Duranguesado y Bilbao. Sí, el término municipal es Abadiño, y efectivamente es un promontorio, un castro que es muy visible, ¿no? Desde Urkiola a subir a la cruz de Saibi, pues media hora, 40 minutos más o menos tardas, ¿no? Y ya te das cuenta de que, exacto, es una pradería que cae a todos lados y que tiene mucha visibilidad. Efectivamente sería un blanco, vamos a decir, fácil, pero yo no sé exactamente el porqué del enconamiento en ese lugar, ¿no? Igual se coincidieron allí unos que querían entrar hacia Vizcaya, que venían por la parte alavesa de Villarreal, que eran los del ejército de ocupación, vamos a decirles, como yo les llamo, ¿no?, que fueron los que hicieron el golpe de Estado, y los otros que se estaban defendiendo, pues bueno, ahí chocaron y fue una auténtica carnicería. El Saibi, para quien no haya subido, que tiene una enorme cruz todavía a día de hoy en la cima de ese monte, que es muy visible desde todo ese entorno. Sí. Oye, Iñaki, me cuenta aquí Garro otra historia de un pastor al que secuestraron en la zona de Gorbella. Bueno, no la sé del todo bien, ¿no?, pero sí, es una historia de un pastor que era
Chivato era un pastor de la parte alavesa, no sé si de Zárate, de Manurga, de Copegui, y bueno, pues él estaba en su chabola haciendo su trabajo, que era ordeñar y hacer quesos, pero les llegó al ejército vasco una información de que estaba dando coordenadas del momento, ¿no? Las coordenadas son, les he visto pasar por ahí o están por allá después de la niebla, ¿no? Y entonces parece ser que un grupo de gudaris bajó y le secuestró y lo subieron por la cruz y creo que en la zona de Sastegui, en Orozco, hicieron, en una chabola, pues le recluyeron, ¿no? Y estuvo bastante tiempo, no sé cuánto, y luego lo dejaron en libertad, ¿no? Que suele ser algo que no se cuenta y que en el otro bando no consta que ni una sola persona pueda decir esto. Pero en el lado sur de Gorbella, en el lado alavés, hay cosas curiosas porque se mantiene una trinchera que se hizo con madera. Una trinchera, por decirlo de alguna forma, ecológica, es decir, no había no había mucho dinero entonces, no se podía hacer de piedra siempre que la quisieras, y aprovechando un poco la madera, en la zona de las Bourbonas se conserva la única trinchera, sí, la gente de la EHU han dado haciendo inspecciones por allí, y en la zona de las Bourbonas está esa trinchera, y es curioso, ¿no? Es en el lado ya la ves, pero es curioso. Lo ves ahora con perspectiva, y bueno, en la parte alavesa, en Sisquiña, por ejemplo, encima de Ubidea, pero que eso es Cigoitia, en diferentes lugares, Berretín, hay un montón de trincheras, y ahora te cuesta verlo si vas al monte y lo analizas un poco, cómo se hicieron esos trabajos de desbroce cuando prácticamente no valían para nada, ¿no? Porque meterte detrás de un árbol casi era parecido, ¿no? De tal manera que hicieron un trabajo ingente, pero bueno, todo el Gorbea a la vez está lleno de socavones, ¿no? Como bien dices. La cruz fue un punto estratégico de un frente mucho más amplio para la defensa también de Vizcaya, ¿no? Y ahí hubo combates, pero por el control de la cima, ¿no? El ejército vasco, en concreto, la ocupa el 2 de abril del 37 y no dura mucho, ¿no? Ahí hay unos escarceos, tuvo derrotas, esto es el día siguiente de los bombardeos de Durango y de Elorrio, están muy bajos de moral, pero sin embargo el tomar la cruz les hace pues como un punch, ¿no? Les da una motivación. Uno de los que estuvo en ese momento se llamaba Pedro Muro Uriarte, de Arrigorriaga, y el que mandaba el batallón era Jesús Olavarri, alias mi comandante, ambos amigos míos personales. El primero, mi padre montañero, íntimo amigo, y el segundo, pues mi padre político, don Jesús Olavarri de Miravalles. Con deciros que una noche, a fines del siglo pasado, subimos en luna llena, mi aita, que para descanse también, Pedro Muro y yo, para recrear ese momento. De tal manera que yo hacía el ruido de los aviones, aita no recuerdo qué secuencia hacía, y Pedro, cerrando los ojos, se metía en ese momento, pues 50 y pico años atrás, o 60 años atrás, y nos hizo una especie de puesta en escena de lo que pasó ese día, ¿no? Es algo que no había contado nunca, y que os lo digo en primicia al hacer. Es que esto es hace nada, pero hoy se cumple 50 años de la muerte del dictador, pero es que esto de la guerra civil es hace dos telediarios. Hay más zonas, Vero, zona de Udalach y demás, nos ponemos ya justo en el otro lado de la Muga, en Guipúzcoa, yo creo que junto a la de Saibigain, otra de las batallas importantes o sangrientas, por decirlo de alguna forma, es la de los Inchortas, ¿no, Iñaki? Sí, la de los Inchortas, bueno, Inchorta es un monte, pero se le llama en plural porque son tres cumbres que van en línea, ¿no? Un cordal, ¿no? Agrupadas, más o menos por la cota a 730 metros de altitud, y esto fue, sobre todo, lo duro, desde el 20 al 24 de abril, el frente del 37, el frente de los Inchortas, y fue una ofensiva franquista porque llevaban medio año sin poder pasar por allí, ¿no? Fue uno de los lugares de candado, ¿no? De mejor cerrados, ¿no? Y bueno, pues se cuenta una ametralladora que llegó, no sé si por mediación de Ibar, con una chica belga, la de la belga, y bueno, en fin, hay un relato que yo no os puedo contar tampoco mucho porque yo me he centrado más en Vizcaya y en Gorbea, ¿no? Pero vamos, que tiene una literatura real de una historia también muy dura, ¿no? Ahí hubo unos combates y de hecho estaba y seguirá estando en parte sembrado
de obuses, ¿no? Ahí sacaron gente que prospectaba y que localizaba obuses, pues si te digo cientos, igual no digo mal. Inchorta-Garro, que se sube desde Elgueta. Sí, te puedes subir desde varios sitios. Desde Elgueta tienes una de las subidas. Es también, curiosamente, una zona amable, por decirlo de alguna forma, que no es súper escarpada. Es decir, un poco lo que pasa con Saibi y con Gorbella, ¿no? Que son sí, como redondeaditos. Zonas redondeaditas, sí, ¿no? Lo que nos contaba antes también Guillermo de la zona de Colicha y así, que son zonas redondas, que me imagino que eso influiría también, porque leyendo algunas crónicas de la época, en esos días de abril y demás no hizo muy buen tiempo, coincidió con nevadas y demás. Sí. Sí, bueno, arriba en el puerto de Inchorta, cuando llegas para empezar a bajar hacia Elgueta, hay un monumento a la secuencia que estamos hablando, Inchorta-Coatea, precioso, muy bonito, alto, que quiere rasgar el cielo recordando a la gente que quedó allí. Y es una zona de esparcimiento muy chula, hay como un laguito, hay una ermita, está el caserío Miravalles, por cierto, uno de los 11 nombres Miravalles que hay yo como soy dugao, por eso os lo digo, en todo Guipúzcoa, ¿no? Que hemos estado en los 11 estudiando los nombres, qué vinculación podría existir, ¿no? Y sí, es un sitio muy bonito, y hay una recreación de la trinchera muy bien puesta en valor, y luego en el polideportivo, Casa de Cultura, creo, de Elgueta, sí, la Casa de Cultura, hay una maqueta muy grande, preciosa, con una especie de museo no oficial, pero muy bonito, con restos de lo que se ha ido sacando de las excavaciones, y bueno, muy recomendable. Cualquiera que nos oiga que vaya a Elgueta o que pase, que vaya a la Casa de Cultura, porque va a disfrutar recreando con la vista la propia batalla que estamos hablando. Pues lo apuntamos. Oye, hemos hecho yo creo que un itinerario bastante completo para que la gente se anime a que... visitar, ¿no? Esos sitios históricos que tenemos, que nos recuerdan a lo que ocurrió en la Guerra Civil de los años 30, por aquí por Vizcaya, incluso también en esa muga con Guipúzcoa. Así que nos queda darle las gracias a Iñaki, como siempre, por contarnos parte de toda esa sabiduría que tienes por ahí del territorio montañero, y que nos encontraremos en otra. Iñaki García Uribe, un abrazo fuerte, es que ricasco. Gracias a vosotros, un abrazo a todos los que nos escuchan, agur. Es que es eso, Vero, que hay tantos sitios en Vizcaya, en los montes a los que vamos habitualmente los fines de semana. Es decir, está luego toda la zona más cercana que tenemos aquí pegada a la radio, ¿no? Todo el cinturón de hierro de Bilbao, todo ese corredor de Gamicica hasta Larrabecho, en fin. Que bueno, incluso en el Monte Archanda, aquí al lado, para los que no sean tan montañeros y que igual han dado algún paseo por ahí y han visto esos restos que se recuperaron hace no mucho de esas trincheras de la Guerra Civil. Pues que muchas gracias, Garro, por traernos todas estas historias en este 20N que, bueno, de alguna manera hemos resignificado para intentar hacer un poquito de memoria, ¿no?, histórica de lo que tenemos alrededor. Es que ricasco, hasta la semana que viene. Agur, Vero.